Bueno, después de haber orado, quisiera saludarles a los hermanos y hermanas, donde quiera que estén, mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Espero que todos estén bien y también a los amigos y amigas que no son salvos, mis saludos también para ustedes. Quisiera cantar antes de comenzar el mensaje de la palabra de Dios, una sola estrofa del himno 149 de los himnarios que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe en el Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Quisiera leer en el libro de Job, capítulo 2, desde el versículo 1 al 10. Quiero ver aquí el cuadro de un creyente sufrido y temeroso de Dios. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en esta misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo la mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Apocalipsis 12, 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, vemos aquí el cuadro de un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y él honraba al Dios del cielo.
esta debe ser la meta de todos nosotros los creyentes. Esta meta también lo lograron los apóstoles y fueron martirizados por causa de la fe en el Señor. Y el agente del ataque al creyente es el mismo Satanás. Porque te acabo de leer en el cielo, en la reunión en que tienen el Dios del cielo con los ángeles, y estaban los hijos de Dios, y se presentase delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y fue Dios el que tomó la iniciativa y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y el Satanás y el enemigo de nuestras almas respondió a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo es astuto. Un siervo del Señor enseñaba, él decía que nosotros los salvados no debemos de tenerle miedo al enemigo, al diablo, porque el Señor lo venció cuando él murió en la cruz y entregó su vida por nosotros. El enemigo pensaba que había derrotado al Señor. No, el Señor estaba obedeciendo al Padre hasta muerte en cruz. Pero el mismo enemigo lo quería estorbar, y vemos que desde el principio, desde que él estuvo en el desierto, Satanás lo estaba tentando, pero el Señor no podía sucumbir a la tentación porque en él no había pecado. Él es el tentador, él es el engañador de nuestras almas, y por eso él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Vemos que en el versículo 1 dice que hubo en tierra de un varón llamado Job, y era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no quiere decir que él no era pecador. Él era pecador porque vemos más abajo que él ofrecía holocausto por los hijos y por él. Era los sacrificios, esto venía desde, él ofrecía ofrenda para cubrir cualquier pecado que sus hijos hubieran cometido en aquella semana, y para él también, él era un sacerdote. Y vemos que esta práctica venía desde los días de Noé. Y Job era contemporáneo a Noé, a Moisés, porque vemos que dice que hubo en tierra de Uz. Estas tierras ahí habitaron también, tuvieron aquí también Moisés, en estas tierras. En esas tierras habitó Moisés, y él vivía en una ciudad muy grande, amurallada, así como la ciudad donde estaba Nínive también era amurallada, eran grandes ciudades. Y vemos el cuadro de Job, que él era un hombre hacendado, tenía ovejas, camellos, y hacían banquetes en sus casas cada día. Entonces vemos el cuadro de Job, que era un hombre maduro espiritualmente, era padre de muchos hijos, tenía rebaños, era un hombre rico, influyente. Vemos que él en el desarrollo del libro, las enseñanzas del mismo Job, y alabando al Dios del cielo, su creación. Era un sacerdote para su familia, era un esposo amoroso,
sabio y era un hombre importante en los asuntos de la comunidad, un líder sabio. Vemos aquí un pastor sabio y un agricultor, porque para esa época ellos tenían que vivir de la agricultura, como en los tiempos del Señor ellos también vivían de la agricultura, y vemos que el Señor ilustraba sus enseñanzas con parte con lo que era de esa época, la agricultura, la siembra, la pesca. Entonces vemos aquí el cuadro de Job. Entonces vemos que era un hombre temeroso de Dios. Como le dije, no era un pecador, porque la Biblia es muy clara, dice que no hay ni un justo ni aun uno. Todos nacieron pecadores. Por eso él ofrecía, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme a su familia, cada uno y los de él. Entonces vemos que se le apareció Satanás, y aquí fue en la primera escritura que dice que dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Ya él era un ángel caído. Cuando nosotros nos vamos a Isaías, por ejemplo, podemos leer en Isaías 14:12. En Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vemos que él se ensoberbeció y se llevó a otros ángeles en la desobediencia. Entonces el mismo Señor dice en la escritura, en Lucas 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque los 70 regresaban con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y vemos el caso de varios demonios que se sujetaban al Señor, al mismo Señor. El Señor lo vio caer del cielo, cuando fue sacado del cielo por su rebelión, por su soberbia, y arrastró a muchos ángeles. Él es un ser poderoso, pero Satanás, el Señor él no actúa porque el Señor lo detiene. Entonces vemos aquí en una parte en Marcos 5, versículo que dice, cuando vio a Jesús, pues este es el demonio de los ganaderos, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan y creen. Entonces ellos conocen al Señor, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor tiene autoridad sobre los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces vemos el caso de Job, las calamidades que él padeció, porque a las personas le parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno que ellos corran. Entonces el enemigo quiso herir a Job en la parte espiritual. Él lo quiso herir por todos los ángulos para que él desobedeciera a Dios. Esa es la meta del enemigo, que el verdadero creyente se aparte de Dios, y como canté en este himno, en este precioso himno, él quiere que nosotros nos alejemos de él. Por eso dice que el himnólogo dice, mantengamos firme la profesión de la fe en el Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Todo verdadero creyente puede pasar por calamidades, no como las dejó tal vez,
pero sí hay creyentes en otros países que han pasado calamidades y han alcanzado la muerte, pero ellos van a reinar en el cielo, como dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Entonces, el mismo Dios lo entregó. Dijo a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y entonces vemos todo lo que padeció Job. Vino un mensajero y le dijo que estaba arando su buey, padeciendo cerca de ellos, y aconteció los sabeos y tomaron y mataron a sus criados a filo de espada. Y dice que solamente se escapó uno para dar la noticia. Entonces vemos que después descendió fuego del cielo y se quemó todas sus ovejas, sus pastores, y consumió todo. Solamente escapé yo, uno que le fue a avisar. Y vemos todo lo que él sufrió. Y vemos que al final entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No es fácil. Era un creyente de esa época. Vemos los discípulos, cada uno de los discípulos del Señor padecieron por predicar el mensaje, llevar el mensaje, y cada uno murió martirizado. Y el apóstol Juan murió de vejez, pero él fue martirizado y perseguido hasta su vejez. Aconteció que otro día, después vemos lo que te acabo de leer, después que Job padeció todo esto, Job no atribuyó a Dios ningún despropósito alguno, porque ya esto era un propósito de Dios con Job. Entonces vemos que después volvió otra vez el enemigo delante de Dios y dijo Jehová a Satanás, porque fue Dios que tomó la iniciativa y le preguntó de dónde viene. Y él dijo de rodear la tierra y de andar por ella, buscando a quién. En estos días el enemigo trabaja en distintas maneras. Él puede engañar a las personas aún dentro de una misma congregación, a donde hayan personas que no han sido salvados genuinamente. El enemigo ha cambiado sus tácticas. Antes perseguía, mataban a los creyentes, pero él ha cambiado sus tácticas porque él puede engañar a las personas dentro y llevándolas como personas religiosas dentro de cualquier congregación. Y entonces le volvió a decir: ¿no has considerado a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra? Y le volvió a repetir el Señor: perfecto y recto y temeroso y apartado del mal. Entonces vemos que Satanás se lo pidió, y vemos que él le dijo: él está en tus manos, mas guarda su vida. Y él obedeció a Dios, él le guardó su vida, pero lo hirió con una sarna muy fuerte, maligna, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice a la escritura. La mujer le dijo: aún retienes la integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo a la mujer, como suele decir la mujer es fatua, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Él mantenió su integridad y su obediencia a Dios. Lo vemos a través de toda la escritura. Este es el cuadro de un creyente temeroso de Dios, y lo vemos también en el Nuevo Testamento, el cuadro de muchos creyentes como los discípulos, y por ejemplo del apóstol Pablo y de muchos otros creyentes que llevaron el mensaje igual en estos tiempos. Si sufrimos aquí, reinaremos allí.
El creyente siempre va a tener luchas con el enemigo. El mismo Señor lo tentó el enemigo cuando estuvo en el desierto. Y el Señor lo venció a él con la palabra, con la misma palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos al Señor que nos guarda y nos guía con su palabra y su Santo Espíritu. Y nosotros no es que no pequemos, no faltamos, porque todos faltamos, pero tenemos provisión, así como la tenía Job, la tuvieron todos los creyentes de todos los tiempos. Por ejemplo, como uno de los profetas, había un profeta que era muy sufrido, así como el apóstol Pablo y como Job, y cada uno de los creyentes, que dice la escritura que si quiere agradar a Dios, no va a sufrir en este mundo por la controversia. Y todos los que quieren agradar a Dios padecen persecución de cualquier índole, de burla, de cualquier manera, por agradar a Dios y obedecer. Pero todos los que obedecen a Dios, los que hagamos lo que Él le agrada, nosotros tenemos coronas en el cielo. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar a vivir una vida agradable a Dios y con la ayuda de Él, con la ayuda del Señor.